Muy bien, jóvenes. Vamos a ver cómo funciona un sensor de temperatura, que es el que van a usar para la práctica 11, en el que se implementa un circuito que nos indica la temperatura. Entonces, vamos a armar el circuito y para que se den una idea de cómo funciona, qué es lo que hace. En este caso, en nuestra pantalla en Tinkercad, ya seleccioné un sensor de temperatura, que es este, una fuente de voltaje a 5 volts, que es esta, que la podemos regular al valor que queramos, y un multímetro. En este caso lo vamos a usar como voltímetro para medir el voltaje que nos da el sensor de temperatura de salida. ¿Cuáles son las partes del sensor de temperatura que tenemos en este caso? Pues tenemos la tierra, la patita del lado derecho, la del lado izquierdo, perdón, es la potencia, y la del medio es el voltaje de salida, es decir, es el que nos va a estar dando cierta señal, cierta variación en el voltaje de acuerdo a la temperatura que vamos a simular. Entonces vamos a alimentar primero el sensor de temperatura. Le conectamos la parte negativa de la fuente, que vimos que se conecta por la parte derecha, viéndolo de frente al sensor de temperatura. Lo vamos a poner como color negro. La alimentación, que son los 5 volts positivos, los vamos a conectar a la patita izquierda del sensor, en donde dice potencia, y ese lo vamos a configurar como rojo. Recordemos que esos son los colores que se usan principalmente. Ahora vamos a conectar. Ya tenemos alimentado el circuito. Si lo simulamos ahí, ya nos estaría dando un voltaje en la salida de acuerdo a la temperatura de nuestro sensor, pero necesitamos verla, monitorearla o medirla. Entonces conectamos el positivo de nuestro multímetro. En este caso voy a conectarlo de esta manera para que no nos estorbe, directamente al voltaje de salida de nuestro sensor. Lo dejamos en verde porque es una señal. Voy a mover un poquito cámara, mi imagen. Ahora el negativo del voltímetro lo voy a llevar o lo voy a conectar hasta el negativo del sensor y de la fuente, que están conectados en la tierra. Ese sí lo voy a seleccionar como negro. Entonces ya tengo alimentado mi sensor de temperatura, ya tengo un medidor de voltaje y ya tengo mi sensor. Lo voy a simular, voy a iniciar la simulación de esta manera. Entonces tenemos 5 volts y a la salida, ahorita nos está dando el sensor, la salida del sensor, 749 milivolts, que es esta lectura. Entonces vamos a seleccionar el sensor y en la parte superior aquí vemos que nosotros podemos variar o deslizar un punto en el que vamos a ver los diferentes valores de temperatura. A la izquierda sería menor temperatura y a la derecha sería mayor temperatura. Si nos fijamos ahora en la extrema izquierda, la salida del voltaje del sensor es 99.9 milivolts. Si nosotros variamos la temperatura del sensor y la ponemos aproximadamente a la mitad, pues nos va a dar 899 milivolts. Si lo seguimos deslizando hacia la derecha, nos va a ir aumentando el voltaje hasta que ahí tenemos una temperatura de 125 grados y la salida de voltaje del sensor es de 1.75 volts. Entonces, en su práctica 11, esta entrada o esta salida del sensor, esta entrada de datos va a la señal analógica de la tarjeta Arduino 1, de tal manera que cuando variemos la temperatura, la tarjeta Arduino 1 en la señal analógica va a estar detectando estas variaciones de voltaje y la programación del Arduino nos va a permitir convertir
esta variación de voltaje en grados centígrados o temperatura. Entonces, en el display LCD debemos de estar viendo la temperatura que nos está marcando ese sensor, el cual estamos variando desde, creo que menos 40 hasta 125 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, así podemos probar cualquier sensor alimentándolo. Si se fijan, no está conectado a la tarjeta, pero yo lo puedo alimentar y ver cuál es la salida de ese sensor. Cómo va variando conforme vamos variando la temperatura. Bueno, entonces detengo simulación. Espero que les sirva este video. Les envío saludos. Que estén bien. Saben que hay que cuidarse mucho. Gracias.